Hola, hola, muy buenas tardes, jóvenes. Es un gusto saludarles. Les doy la bienvenida a lo que es su clase de Biología 2, donde hoy vamos a estar desarrollando lo que es una nueva temática. Y para dar inicio, ¿verdad? Nada mejor que dándole las gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente aquí con ustedes. Ok, chicos, para empezar, esta es nuestra portada. Ustedes ya la conocen de la clase de Biología 2. Pasamos como primer punto a conocer este recuadro, donde ustedes tienen que conocer, tienen que colocar lo que es su nombre, la sección y la modalidad a la que pertenecen. Y ahora sí, ¿verdad? Vamos a la lección número 3, donde vamos a hablar de expresión y regulación genética. Y recordando un poco lo que vimos en la clase anterior, donde decíamos que el ADN y el ARN, ¿verdad? Son polímeros, moléculas orgánicas complejas constituidas ¿por qué? Por nucleótidos. El nucleótido está formado ¿por qué? Está formado por una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Y cuando nosotros hablamos de bases nitrogenadas, recuerdan ustedes que estas están divididas en dos, que son las purinas y las pirimidinas, donde, ¿verdad? Las purinas están formadas por un doble anillo aromático y son la adenina y la guanina. Y las pirimidinas están formadas por un anillo aromático y son la citosina, la timina y el uracilo. Eso en cuanto a lo que son, ¿verdad? Las bases nitrogenadas. Ahora bien, observemos lo que es esta imagen. Ya hablamos de las bases nitrogenadas y observemos las bases nitrogenadas del ADN, donde tenemos la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Cada una de ellas se representa por una letra. La citosina se representa por una C, la guanina por una G, la adenina por una A y la timina por una T. Ahora bien, observemos las bases nitrogenadas del ARN. Tenemos que la citosina, la guanina, adenina y el uracilo. La diferencia entre el ADN y el ARN, ¿verdad? Es la timina por el uracilo. Si ustedes ven, estas se siguen manteniendo, citosina, citosina, guanina, guanina, adenina, adenina. La que cambia es la timina por uracilo. Timina por uracilo. Muy bien, como segundo punto, van a contestar con sus propios conocimientos en su cuaderno las siguientes 3 preguntitas. Número 1, ¿qué significa ARN? Número 2, escriba con sus propias palabras qué conoce sobre el ácido ribonucleico. Número 3, ¿cuáles son las bases nitrogenadas del ARN? Que ya las habíamos mencionado ahorita, ¿verdad? Anteriormente. Estas preguntitas recuerden que las tienen que anexar a la tareita. Ahora sí, vamos al aprendo. Hablemos entonces de lo que es el ARN. Mejor conocido, ¿verdad? Como el ácido ribonucleico. Está constituido por una hélice de ribonucleicos que tienen las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y uracilo. El ARN es un ácido nucleico similar al ADN. Ya lo habíamos notado en la imagen, ¿verdad? Que lo único que cambia es la timina por el uracilo, el cual también está formado por nucleótidos. Pero en este caso, el azúcar es ribosa y en las bases nitrogenadas, en lugar de timina, lo que hay es uracilo. Y es escaso en el núcleo, formando parte del nucleolo y abunda en lo que es el citoplasma. Algunas veces la molécula se pliega sobre sí y forma regiones que aparentan doble hélice. En las células eucariotas suelen estar en mayor cantidad que el ADN y solo el ADN puede producir ARN. Como hélice complementaria de una de sus dos hélices y el gen que lo especifica. Ahora bien, existen 3 tipos de ARN que se forman en el núcleo mediante el proceso de transcripción. Y entonces tenemos, número 1, ARN mensajero, número 2, ARN de transferencia, número 3, ARN ribosomal, donde vamos a hablar del número 1, ARN mensajero,
que su abreviación es la siguiente, ARNM, M de mensajero, que es el que contiene la información genética codificada y la transporta desde el núcleo hasta el ribosoma para descodificarla. Ahora bien, hablemos de el ARN de transferencia, que su abreviación es ARNT. ¿T de qué? De transferencia. Y esta, ¿verdad? Es una hélice corta de ADN no codificador y transporta un aminoácido específico al ribosoma y reconoce al codón apropiado del ARN mensajero. La cadena puede contener 70 ribonucleótidos de largo. Número 3. Tenemos lo que es el ARN ribosomal, que su abreviación es ARNR, que es un componente del ribosoma, no transfiere información específica. Los procariontes, las moléculas de ARNR, forman lo que es el 65% del ribosoma y las proteínas el 35%. Contienen abundante adenina y guanina. En las eucariotas, el ARN ribosomal constituye el 40% del ribosoma y el 60% son las proteínas. Ahora bien, si yo les pregunto en un examen a ustedes, chicos, ¿cuáles son los 3 tipos de ARN que se forman en el núcleo mediante el proceso de transcripción? ¿Qué me tienen que responder ustedes? Número 1, ARN mensajero. Número 2, ARN de transferencia. Número 3, ARN ribosomal. Esos son los 3 tipos de ARN. Ok, ahora bien, hablemos entonces del... El ARN lleva a cabo su función en 2 etapas. ¿Cuáles son estas etapas? Número 1, transcripción. El ARN mensajero obtiene la información contenida en el ADN. Número 2, traducción. Se interpreta dicha información y se constituye una proteína de acuerdo con las instrucciones codificadas y transcritas. Cabe mencionar que desde la época de Watson y Crick se llegó a la conclusión de que la información del ADN fluye de la siguiente manera. Entonces, observemos este pequeño cuadro donde tenemos que de una molécula de ADN vamos a formar una molécula de ARN. Y de una molécula de ARN vamos a formar lo que es una proteína. Sí, y al proceso, o cómo se le denomina este proceso, donde de una molécula de ADN vamos a formar una de ARN, a ese proceso se le llama transcripción. Y al proceso de ARN para obtener o formar una proteína le llamamos traducción. Traducción. Ok, entonces tenemos que las proteínas, ¿verdad? Funcionan como componentes estructurales básicos para las células. Una proteína determina, ¿verdad? El color de nuestros ojos, el color de nuestra piel, el tipo de cabello, si es cabello lacio, ondulado, etc. Ok, continuamos entonces. En los inicios se pensó que la información siempre fluía de esta manera, de la que ya les expliqué anteriormente. Y se decía que este era un dogma central de la biología molecular. Sin embargo, en la ciencia no existe verdades absolutas, pero en años más tarde, ¿verdad? Se demostró que también era posible que el ARN fuera un molde para elaborar ADN. En otras palabras, una de las flechas de arriba puede ir en sentido contrario. Este proceso lo lleva a cabo lo que son los retrovirus, como es el caso del que causa el SIDA, el VIH-SIDA. Ok, entonces tenemos aquí la pequeña explicación. Teníamos que de una molécula de ADN podemos formar una molécula de ARN. ¿Qué pasa aquí ahora?
esto, ¿verdad? Se le llama transcripción inversa, donde de una molécula de ARN podemos ¿qué? Formar una molécula de ADN, ¿sí? Y este proceso, ¿quién lo lleva a cabo? Los retrovirus. Y esta, ¿verdad? Es la transcripción inversa, donde este va en sentido contrario. Si ustedes se fijan en la flecha, va en sentido contrario de la transcripción. Y este proceso se le llama o se le denomina transcripción inversa. Ahora bien, hablemos de lo que es el código genético. En el proceso de interpretación de la información del ADN, la célula tiene su propia clave o código para determinar qué aminoácidos deben colocarse para armar una proteína determinada. Se debe considerar que esa clave está en el mensaje del ADN, ya que de acuerdo con los tripletes o codones que se van leyendo, se van colocando los aminoácidos correspondientes. Los científicos se han encontrado con un gran reto tras el descubrimiento del ADN, ya que fue necesario determinar la forma en la que podía interpretarse el código genético y era necesario saber qué aminoácidos se colocan en una proteína a partir de una secuencia determinada de ADN. Los científicos Marshall y Henrik fueron los principales responsables de descifrar este código, ya que en 1961 realizaron experimentos que produjeron a la interpretación del código genético. Y aquí tenemos, ¿verdad? Este cuadro al cual llamamos código genético. ¿Y cómo interpretamos este cuadro? Muy bien. Tenemos entonces que, permítanme, tenemos entonces que este cuadro, estos que encontramos aquí, estos que nosotros encontramos aquí, a estos reciben el nombre de ¿qué? De codones. Codones, estos que encontramos aquí, miren. Estas letras que están juntitas, que son 3, que son los tripletes, a eso se le llama codones y los que están en esto de aquí adentro se le llaman aminoácidos. Que los codones, ¿verdad? Son agrupaciones de 3 nucleótidos y cada 3 nucleótidos la célula o los mecanismos de traducción colocan un aminoácido o un otro, ¿verdad? Ahora bien, es como que yo les diga, busquemos el AUC. ¿Cómo lo vamos a utilizar esta tabla? ¿Cómo vamos a utilizar esta tabla? Va, ok. Entonces, el AUC, yo lo estoy inventando, ¿verdad? Yo lo estoy agarrando, el AUC. ¿Cómo encontrar nosotros en esta tabla el AUC? Ok, entonces nos vamos con la primera letra, A. AUC. Entonces utilizamos la A, donde la vamos a encontrar aquí, la primera letra, aquí, la A. Luego de eso, ¿verdad? Nos vamos a la segunda letra, que es la U. Y la U está acá. Entonces, nos vamos a la U y bajamos acá. Aquí encontramos el AUC. Miren. Por lo tanto, una cadena de ARN encontramos el AUC, lo que interpreta el ARN de transferencia que lleva ¿qué? Isoleucina. Isoleucina, que es el aminoácido. El aminoácido, miren. Miren, AUC. Entonces buscamos la primera letra A. Y la segunda letra la vamos a encontrar en estas que están acá arriba. U. Ok. Bajamos abajo hasta donde está la A y buscamos AUC. Miren, encontramos que al aminoácido que isoleucina. Muy bien. Ok. Y así, ¿verdad? Se interpreta lo que es esta tabla. Bajamos ahora abajo a conocer lo que son las características del código. Número 1 consiste en 64 tripletes que corresponden a 20 aminoácidos. Por lo tanto, algunos aminoácidos tienen 2 o más codones.
que los codifican. Por esta característica se dice que el código es redundante o degenerado. Número 2, cada codón codifica para un aminoácido determinado, lo que significa que el código no es ambiguo. Número 3, existen un codón de inicio y 3 de terminación. Estos últimos no codifican para ningún aminoácido. Número 4, el código es universal, por lo que todos los seres vivos que hay en nuestro planeta responden de la misma manera a las instrucciones del ADN. Esto refuerza la idea de que todos los seres vivos tenemos un origen común. ¿Sí? O sea que este código genético es universal. Es decir, sirve para todos los seres vivos del universo. Número 5, la interpretación del código genético ha sido de gran avance para la ciencia. Y en él se basan, ¿verdad?, lo que son las aplicaciones de la biotecnología actual, ya que se sabe que mensaje genético se necesita para la síntesis de la determinada proteína como la insulina. Ok, hablemos de lo que es la transcripción del ADN. El ADN contiene la información para producir unas 3.000 o más proteínas diferentes. De acuerdo con el estudio realizado que ha llegado a la conclusión de que el segmento de ADN se codifica para la síntesis de una proteína o de una cadena de proteínas es un gen. O sea que el ADN, es decir, del gen que codifica para la proteína, para ejemplificar esto, es como que si tuviera un libro con mucha información, pero de lo cual solo se va a fotocopiar la página que nos interesa. El primer paso para la transcripción consiste en que el ADN se abre, como lo podemos observar aquí, donde vemos que el ADN se abre para permitir ser copiado. La enzima de ARN polimerasa va colocando los nucleótidos necesarios para formar la molécula de ARN, que es esta que nosotros encontramos aquí. El ARN lleva lo que es la información del gen transcrito. Este es el ARN mensajero, que se complementaría a la secuencia de ADN que está copiando. Posteriormente se coloca una adenina donde hay una timina, guanina con citosina, uracilo donde hay adenina. Y es lo que podemos observar aquí. Miren, tenemos que timina donde hay adenina. Observemos adenina. Vamos a ver, adenina. ¿Dónde está? Ok, aquí coloca una adenina donde hay timina. ¿Sí? Adenina donde hay timina y guanina. Guanina con citosina. Guanina con citosina. Y luego el uracilo ¿con qué? Con adenina. Y es lo que podemos observar acá. Miren, vuelvo y repito. Tenemos adenina ¿con qué? Con una timina. Luego guanina con citosina y uracilo con adenina. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Una vez que se haya copiado el segmento de ADN, el ARN mensajero se desprende, sale del núcleo y comienza sus funciones en el citoplasma. La molécula de ADN se cierra de nuevo y permanece en lo que es el núcleo. Entonces aquí podemos observar el gen que se está transcribiendo. La base uracilo sustituye a la timina en el ARN, porque recuerden que del ADN obtenemos a quién, al ARN. Entonces se va a sustituir la timina, el uracilo sustituye a lo que es la timina del ADN. Ok. Entonces tenemos que el proceso de la transcripción se desarrolla en etapas. La etapa número 1, que es la preiniciación. Número 2, la iniciación.
Número 3, la elogación. Número 4, terminación. Y número 5, maduración del ADN. Ahora bien, vamos a ver las actividades que van a desarrollar. Tenemos número 1. Completa el siguiente cuadro escribiendo las semejanzas y diferencias entre los ácidos nucleicos ADN y ARN. Entonces aquí en este lado van a copiar las semejanzas y en este lado las diferencias. Como segunda actividad van a elaborar un breve resumen sobre las etapas del proceso de transcripción, que solo se las mencioné y que ustedes van a trabajar en esa parte, donde van a hablar de la preiniciación, iniciación, elogación, terminación y maduración del ADN del proceso de transcripción, que es de esta que tenemos aquí arriba, ¿ven? Proceso de transcripción. Si gustan, yo les puedo brindar lo que son 2 hojitas para que ustedes puedan realizar lo que es su resumen. Ok, chicos, si no hay preguntas, si no hay dudas, dejamos hasta aquí la clase. Recuerden que cualquier consulta la pueden realizar al WhatsApp. La pueden realizar al privado, cualquier duda, consulta, les estaré atendiendo. Les invito también a que envíen lo que son las asignaciones pendientes. Si hasta el momento de hoy no me ha entregado ninguna asignación, le invito a que lo hagan, no se desmotive. Hay que tener siempre que mirar para adelante, chicos. ¿Sí? Ok, jóvenes, nos vemos en la próxima clase, si Dios lo permite. Cuídense mucho. Bye.